maridos que son dejados por la mujer, porque después de tantos años portarse mal. Claro, y al otro día, primero se enoja, y al otro día aparece prometiéndole todo lo que no le había dado, y diciendo que había cambiado. Jorge Alperín está con nosotros, es un placer tenerte, Jorge, ¿cómo estás? Para mí también es un placer, ¿cómo estás, Rodo? ¿Saben qué hacíamos con Jorge? Estaba en Radio América, yo hacía la primera mañana, y Luisa Balmagi y Jorge Alperín venían después. Entonces yo venía, imagínense, de 6 a 9, estaba uno medio dormido, y Jorge me aclaraba todo en 15 minutos, exactamente. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Placer verte, ¿eh? Bien, muy bien, bueno, con una ilusión ahora por que el país reaccionó de alguna manera a la caída permanente, y me parece que este es un dato fundamental. Se cayeron una cantidad de pronósticos acerca de que la gente seguía como seducida por la promesa de futuro del macrismo, de un futuro que alguna vez llegaría, algo así como el tango Naranjo en Flor, ¿viste? Primero hay que saber sufrir, Sí. decían, ¿no? Bueno, era demasiado Bueno, era sufrimiento. un poco, ¿no? El lema de Cambiemos, ¿no? Hay que sufrir, era, ¿no? Parecía... Claro. Y después vendrá, no sé... ¿Quién dijo que el sufrimiento de por sí es una garantía de que te lleva a un peldaño mejor? Para nada. Sí, claro. La historia misma muestra que el sufrimiento, decía Anatole France, hace 100 años, siempre se puede estar peor. Esperemos sí. que no sea el caso de Argentina. Sí. Ya vamos a hablar del presidente, pero quiero preguntarte, cada una de las últimas medidas que se conoció, que fue ayer, es el nombramiento de Hernán Lacunza, quien era ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires. Acompañó a María Eugenia Vidal desde que asumió en diciembre de 2015, previo a ser el presidente o el gerente general del Banco Ciudad de Buenos Aires. Ahora, viene Lacunza, se iba a juntar hoy con el presidente decidió cambiar la reunión para mañana, no sé, tendrá que haber tenido que jugar al pádel, pero sí Lacunza trabajó y se juntó con su equipo. ¿Qué es Lacunza en este...? Bueno, yo creo que lo importante de Lacunza es la gestión Lacunza en la provincia de Buenos Aires. Es una gestión que deja un cuadro terriblemente crítico, porque si la pobreza aumentó notablemente en el macrismo, si la desocupación, si los cierres de empresas aumentaron notablemente, si hay un lugar donde eso se ve con todo dramatismo es la provincia de Buenos Aires, porque es la provincia que tiene la mayor trama industrial del país. Por lo tanto, también la desocupación allí es mucho más dura, la caída de empresas, la caída del consumo, el aumento de la pobreza, la concentración de la pobreza en número en la provincia de Buenos Aires es mayor que en todo. Entonces, cuando vos mirás el cuadro que tiene el país, tenés que saber que en la provincia de Buenos Aires, que es nada menos que una porción enorme del país, está concentrado algunos de los grandes dramas que provocó las políticas del macrismo, de manera que si querés buscar los antecedentes de ese nuevo ministro de Economía, están ahí y son dramáticos. Ahora, ¿qué plafón le deja? Porque está el ministro saliente, no nos olvidemos de Duhovne. Duhovne acaba de irse, pero Duhovne, digamos, tiene ahí varios datos que son tremendos para Duhovne. Es decir, cuando uno agarra la gestión Duhovne, deja un dólar a 58, ¿no? Lo agarra a 16. Una pobreza al 29, hoy dicen el 32 oficial, pero ya sabemos que está en el 35%. 35%. Una inflación que él la toma en la mitad exactamente de lo que está hoy. Sí. Y un crecimiento, ¿se acuerdan la frase de Duhovne? ¿Crecimiento negativo? No, caída. Bueno, ese plafón le deja... ¿Qué pasa en Lacunza en 4 meses? No, pero además pensá que todo ese plafón está en un contexto dramático de Pato Rengo, es decir, de un gobierno que ha sido humillado electoralmente, y que le quedan apenas unos meses donde va a ser una conducción muy débil. De hecho, fíjate como único ejemplo lo que pasó con las petroleras, que no se avienen a las medidas que le proponía el gobierno. Es decir, ahora nadie acepta la autoridad de Macri. ¿Cómo la imponés? Un gobierno también es autoridad. Bueno, esa es la situación, ¿no? Macri está pasando, políticamente pasa eso, ¿no? Cuando el presidente se está por ir, y como se va Mauricio Macri, no es que va a seguir, digamos, hasta acá por lo que vimos y por los resultados de las PASO, digamos, no es que va a dejar... Da como la sensación que el presidente toca el timbre y no lo atiende nadie, ¿no? Bueno, yo no sé muy bien, pero estoy pensando cuál sería el futuro político de Macri. Yo tengo la impresión, pero es absolutamente subjetiva, de que Macri quería ser presidente, no le interesa mucho la política. Cuando estuvo en el Congreso no hizo nada, no tenía presencia, no era significativo para él, no es un tipo interesado en la política, me parece, salvo en el hecho de ser presidente, cosa que logró y que ahora es de alguna manera eyectado por el voto popular de una manera muy dura.
Es decir, a él le encantaría ser un presidente, por ejemplo, como es en Italia, ¿no? Un Claro. presidente que tiene un rol más, tal vez, como de canciller, digamos, que tiene las relaciones. Como muy retirado, ¿no?, de la gestión, y me parece que en estas condiciones y con lo que le queda de gestión presidencial hasta diciembre, realmente me pregunto qué hará Macri, ¿no? Porque no me parece él un hombre con una vocación política como podría encontrarla en Rodríguez Larreta, y por lo tanto que se queme su carrera política con alguna decisión, no sé si es tan terrible para él como lo sería, insisto, para Rodríguez Larreta. Y ahí estoy diferenciando porque me doy cuenta que también están tomando distancia de él, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas señales estaban ahí y no las pudimos ver? ¿Qué nos pasó a todos que no vimos señales, por ejemplo? Por supuesto el desastre económico, por supuesto que el hecho de que esconden a un presidente. ¿Cuándo escondieron en la historia de las elecciones en Argentina al candidato a presidente, como sucedió en la provincia de Buenos Aires y en la propia ciudad de Buenos Aires con las listas que te lo escondían? ¿Cuándo había sucedido antes? 13 de las 15 elecciones anticipadas en las provincias fueron, en la mayoría de los casos, palizas para Cambiemos. Sí, y queda la sensación como que va a ser peor, ¿no? Ahora para la elección general en octubre. Exactamente. Entonces, en un contexto donde lo que se viene prevén y pueden prever tranquilamente que va a ser peor, ¿qué hará Macri? ¿Qué hará Cambiemos con una elección donde se expone a que la paliza fuera todavía peor y entonces, después de octubre y hasta diciembre, sería un calvario la conducción? Yo me pregunto eso, no tengo claro por qué, qué harán, pero me preocupa. Hay la despedida de Duhovne. Duhovne, fíjense que el lunes, posterior el presidente se enoja, que se enoja el domingo, ¿no? El lunes explota todo, el dólar que se devalúa. Claro, uno decía, falta aparecer alguien en todo esto. Digo, alguien tiene que salir a hablar, porque vieron que apareció Patricia Bullrich, apareció Frigerio, pero no aparecía el ministro de Economía. Todos decían que el ministro de Economía se quería ir, ya el lunes se quería ir a la casa. No se fue, obviamente, aparentemente acá, porque nadie quería reemplazarlo, nadie quería agarrar ese cargo, lo cual es lógico también, si uno se pone a ver. Ahora, él se despide con una carta muy coloquial para con el presidente, le escribe una carta de renuncia al presidente que dice que ya la tenía escrita, donde dice que algunas cosas, dice que han cumplido como la reducción del déficit y el gasto público, lo cual es una mentira, una verdad a medias. Porque él no está contabilizando los pagos de interés de la deuda, ¿no? Entonces, ahí le cambia la situación. Y además porque dijo que ha sido un honor servir a tu gobierno, así le dice Duhovne. Y de esta manera, con este WhatsApp, se despide de los ministros. Dice, queridos amigos, compañeros de ruta, simplemente quería saludarlos y mandarles un no aflojen. En mi caso, se cumplió un ciclo. La economía fue el flanco más cuestionado por la oposición en estas elecciones y creo que era muy saludable generar una renovación en mi área. Voy a seguir cerca y ayudando los primeros días a Hernán Lacunza, un gran profesional y amigo que le toca seguir el camino del cambio junto a Mauricio y a ustedes. De esta manera sigue el mensaje. Recién hablaba con Marcos Peña, que es otro que dicen que tiene salida próximas, ¿no? No quiere hacer todos los cambios juntos, parece presidente, pero me parece que acerca de lo que fueron estos años, y han sido un orgullo trabajar con Mauricio, con todo el equipo de gobierno y con cada uno de ustedes. Los quiero mucho, fuerza. De esta manera, Nicolás Duhovne se despide del resto de los ministros, muy coloquial, digo, ¿no? Con esta fuerza. Ahora, yo no me lo imagino siguiendo al lado, digamos. Sí, obviamente le tiene que hacer un traspaso a la Claro, Lacunza. bueno, la salida de Duhovne viene acompañada del interrogante de qué va a hacer el Fondo Monetario Internacional, qué va a hacer Donald Trump. Todavía queda un tramo de reembolso, tiene que llegar la delegación, ahí hay un intríngulis, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir apoyando a este gobierno, visto los fracasos, los errores, el revés terrible, que yo creo que no se puede remontar, el revés electoral? ¿Qué hará el Fondo Monetario a esta altura, a pesar del deseo de Trump de mantener a su pollo, ¿no? A Duhovne. Bueno, el presidente también decía, hoy lo iba a recibir Hernán Lacunza, pasó la reunión para mañana, pero el presidente también tuiteó y subió un mensaje que dice: convoqué a Hernán Lacunza, repetimos, quien era ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, para dirigir el Ministerio de Hacienda. Hasta hoy
se desempeñaba como ministro de la provincia de Buenos Aires, en donde hizo un gran trabajo, su capacidad y trayectoria son reconocidas ampliamente. Confío en que es la persona indicada para esta nueva etapa, una etapa corta, hay que decir, ¿no? Por lo que estamos viendo. De esta manera le da la bienvenida, si uno dice el presidente. Es decir, no es un gobierno demasiado redes sociales, digo, le falta el contacto, es una cosa... Sí, es además inentendible, digamos, cómo un gobierno que odia al peronismo termina aplicando medidas peronistas, entre comillas, en un contexto totalmente negativo. Es decir, en este contexto esas medidas que son apenas paliativos no alcanzan para revertir la situación, y me parece que no... todo indica que la situación va a ser difícil, cada vez más difícil, no que van a empezar a detener. De algún modo, si vos tenés que pensar, ¿qué es lo que frenó un poquito la estampida del dólar esta semana? Fue la palabra del candidato opositor, del que ganó. No fue ninguna acción del gobierno la que frenó esta estampida provocada por el propio Macri, si no fue efectivamente como lo denunció Martín Redrado, por lo menos con el mensaje del lunes fue terrible, porque ahí se concentró tres cosas que caracterizan a Cambiemos. Por un lado, el odio de clase que tienen, el desprecio de clase expresado muchas veces por sus integrantes de gobierno. Por el otro lado, lo aspiracional, un millonario nos puede llevar al éxito, digamos, el sueño que armó. Y por otro lado, el castigo, lo punitivo, lo hemos visto con la cantidad de presos políticos que tiene este gobierno, y en el discurso de Macri se concentraba ese odio, ese desprecio popular y al mismo tiempo el castigo. Ahora van a ver, bueno, haber votado así. Hay una fuente que a mí me dice que efectivamente el presidente enojado no dejó mover un dedo el lunes. Dijimos, listo, que pase. Que después obviamente se dio cuenta y retrocedió, digamos, en un momento enojado. Claro. Pero que la denuncia que hace Martín Redrado, es verdad. ¿Era ese un falso Macri o era el verdadero, sin máscaras? Yo creo que era el verdadero Macri, por eso digo, insisto en los componentes de Cambiemos, lo aspiracional, lo punitivo y el desprecio de clase. Escuchemos a Martín Redrado justamente cuando denunciaba esto que estamos contando. El presidente dijo el día lunes que el dólar se vaya donde se tenga que ir, de manera tal que los argentinos aprendan a quién votaron, y que haber votado lo que se votó el domingo fue haber votado más devaluación y más inflación. Creo que allí siempre hay una responsabilidad profesional de quien dirige muchas veces, y esto te lo digo por experiencia. Lo que hay que hacer es tomar decisiones y luego explicar por qué se toman, pero en definitiva hubo una instrucción política el día lunes que se dejó correr el tipo de cambio con prácticamente sin intervenir, sin tener techo, y bueno, esto lo que generó es esta maxi devaluación que tuvimos en un día, que después se transformó en corrida cambiaria, que es lo que hemos tenido esta tensión. Recordá que además en la carta de intención con el Fondo Monetario se había escrito que cuando el tipo de cambio pasara a 51.45, el Banco Central iba a vender 250 millones de dólares. Nada de eso hizo el día lunes. Pero, perdón, Martín, yo entiendo que vos entendés la gravedad de lo que estás diciendo. Es decir, vos lo que estás diciendo es que el presidente Macri hizo esto a propósito, digamos, que dejó llevar el dólar a 60 mangos a propósito, por una intención electoralista, digamos. Por lo menos de lo que sé de mis colegas en el Banco Central es que dio la instrucción que se corrieran del mercado. Después interpretá vos cómo, qué significa eso desde el punto de vista político. Bueno, y hay un dato ahí en la entrevista, si la escuchan, y es verdad, había un acuerdo para que cuando el dólar superara los 51 pesos, iba a intervenir el Banco Central para pararlo. Nada de eso pasó. Es decir, si uno quiere una prueba para darse cuenta que el gobierno ni se movió el día lunes, ahí la tiene, con un costo altísimo, porque todavía no lo pagamos, ¿eh? Todavía no lo pagamos. Digo, lo que dijo Redrado, de ser cierto, amerita una investigación judicial. Pero claro. Pues un hecho grave, un atentado contra el país, gravísimo, de parte del presidente, nada menos. Y aún si no fuera cierto... Bueno, hay causa presentada en Comodoro Pi, aún si no fuera cierto, creo que un presidente y un político que se ve en una carrera política nunca podría salir a maltratar al votante al día siguiente de un revés electoral. Actuó como un patrón,
como si fuera el patrón de millones de argentinos y no un político que vive en democracia. Me parece gravísimo ya el comportamiento de él, si no incluimos esta denuncia de redrado, ¿no? ¿Me esperás, Jorge? Ya ¿Cómo no? seguimos charlando de este tema. Bueno, me voy a saludar, tenemos para charlar varios temas, porque vamos a ir tratando por los diferentes sectores de cómo va a ir impactando todo esto. Pero está Juan Carlos Junio, está Jorge Ceballos y también está Osvaldo Bassano. A ver, gracias a los tres por estar acá. No, gracias. Déjame preguntarte, quiero empezar con Jorge, preguntándote cómo impacta de lo social. ¿Qué ves acá en adelante por el tema social? Vos sabés de eso, de este tema, hace rato que trabajás. ¿Qué es lo que estás viendo acá? Porque me parece que recién hablamos con Jorge, ¿no? Este impacto de la devaluación tiene un resultado que todavía no se vio, digamos, muy reciente. Sí, pero inmediatamente se traslada al costo, a los precios, así que, digamos, los sectores de ingresos fijos o sin ingresos. En algún caso, esto es una situación muy grave, agrava más, una situación que se ignoró. Yo me pregunto si Vidal estará buscando a la gente que le decía que le agradecía porque podía usar las zapatillas blancas. Yo cuando escuchaba ese argumento, cuando vos caminás por un barrio y encontrabas la situación que encontrás, y digo, ¿dónde está esa persona que quiere votarla porque puede usar las zapatillas blancas? La verdad, asfalto, porque claro. Tampoco no hicieron tanto asfalto, es una mentira. Sí, lo sé. No es que están asfaltadas todas las calles del Bueno, Maratá. recordemos los 7.600 kilómetros que en día dice el presidente que hicieron de rutas y autopistas, finalmente, y a la realidad son 460 kilómetros. O sea, Claro. hay una diferencia de... Hablan como si estuviesen hechas todas las cosas, y la verdad que no, pero además de eso, digamos, cuando él decía, acá está pisando, digamos, cemento, pavimento, lo que sea. Ahora, una insensibilidad total, que el mismo lunes en la conferencia, cuando le pregunta, un periodista que hizo una pregunta que estaba ahí, casi describiendo una situación personal, respecto de los que menos tienen, Sí. y le dijo, te la tenés que bancar. Bueno, así trataron en general durante esta gestión a la gente que le está pasando mal. Y bueno, y con esta situación ahora del dólar donde se fue sin ningún tipo de contención de la inflación. Sí, Y claro. El problema del dólar, yo no soy un defensor del dólar bajo, porque Sí. la economía nuestra necesita indudablemente dólares y necesita un dólar competitivo. Sí. Ahora, el problema cuando vos generás esto y generás inflación, digamos, los que más sufren son los de ingresos fijos y los que menos tienen, y terminás volviendo a tener que aumentar el dólar. Decime una cosa, Juan Carlos, el gobierno tomó esto porque viste empieza a tirar manotazos de repente, la reacción del presidente, el gobierno que no reacciona, el dólar que se dispara, que sabemos que, y se da cuenta enseguida que eso va a generar, y empiezan las medidas, ¿no? Quita del IVA para los productos de la canasta básica, empieza un montón de medidas, que a decir verdad, en la devaluación no se notó todavía no estamos viendo lo que ha pasado. Sí, vos dijiste bien, manotazos. Es muy difícil que un gobierno, casi diría que como cualquier ser humano, pueda llevar a cabo políticas o actitudes que van contra sus propias convicciones, contra su propia ideología, contra sus principios. Por lo tanto, estas medidas que el gobierno tomó son inocuas frente a la dimensión de la crisis social que aquí se planteaba y que ahora ya empezó en los supermercados, empezó en todos los mercados. En los próximos días la devaluación es la historia argentina, no Viste que descubriríamos nada. Alberto Fernández dijo que es muy riesgoso esto que hizo el gobierno. Ni que hablar, decía, no descubriríamos nada. Siempre que hubo devaluación del dólar, automáticamente hay un fuertísimo impacto en los precios. Por lo tanto, creo que se agudiza la situación de la sociedad, muy particularmente los sectores más vulnerables, pero también de las clases medias, que por alguna razón una parte importante de las clases medias también votaron contra Macri porque se sienten defraudadas y porque deterioraron su nivel de vida. Y reitero, ni que hablar los sectores más vulnerables. Por eso creo que es interesante que Alberto haya vuelto a hablar de paritarias en relación a los docentes, que bueno, es una conquista histórica que hay que recuperar, pero creo que todos los sindicatos, en fin, tienen que reclamar un aumento urgente a los efectos de morigerar este impacto social, porque es inmediato y no se puede esperar 3 meses, ¿no es cierto? Sí, Y, claro. y los sectores medios algo parecido. Las medidas son inocuas para las pymes, absolutamente Sí, no. inocuas. Así que creo que estamos en un escenario muy peligroso. El gobierno quiso apuntar directamente cuando se da cuenta, ¿no? Y quiere retroceder, digo, pues ya no podía hacerlo porque el mercado le dio respuesta rápidamente.
se dio cuenta que el consumo iba a pasar algo ahí, digamos, tenía que hacer algo porque se iba a disparar y todo iba a aplicar a los productos, que de hecho pasó rápidamente, esto lo sabemos. Osvaldo Bazán es especialista en consumo. Osvaldo, a ver, el gobierno toma la medida rápida y se le quitamos el IVA, que no, digamos, inimaginable, ¿no? Que este gobierno podía llegar a hacer eso, algo que se le venía pidiendo. ¿Se nota esto, digamos, rápidamente o no? A ver, este es uno de los gobiernos, la crisis es una de las crisis más graves, porque podemos decir que inclusive la del 2001, pues es una crisis moral. Nosotros apenas, permítame esta descripción de la asociación. El día lunes y martes apenas tuvimos noción del tema, que yo insisto que fue una venganza del presidente porque no lo votaron, y no le interesa el mercado, no le interesa si se vende o no se vende, le interesan los negocios que están cooptados en los 3 pilares: comunicaciones, energía y bancos. No le interesa nada más. Nosotros empezamos a ver los hipermercados y lo que encontramos es este tema moral. Levantaban con los pales completos y los sacaban de mercado. Es decir, los hipermercados hacían eso. Vaciaban los estantes, sacaban el precio por unidad, que es una obligación legal, y generaban un hecho que moralmente podríamos llamar de situación incómoda para el consumidor. Pero esto con una contrapartida. Ninguno de los días, inclusive el miércoles, encontramos gente, personas, consumidores en los hipermercados, porque no iban a comprar. Y esto es demostrativo de la situación. Tienen plata en el bolsillo para ir a comprar y la remarcación igual existió. Entonces ahora aparece este tema del IVA. Nosotros vemos que la aplicación del IVA fue sobre un 25% neto de incremento de casi promedio de todos los productos alimenticios y de limpieza. Entonces, los productos que incrementaron y que están en el listado de la quita del IVA ya fueron totalmente amortizados. Y estamos pagando el precio del lunes con un 10 o 17, del lunes pasado, con un 10 o un 17% incrementado al otro viernes. Es decir, se incrementó al 25 y se bajó un poquito para nivelar, pero igual los productos están aumentados. Y esto es bastante paradigmático porque la falta de control, y este es el otro nivel moral de parte del Estado, que ha permitido que estos hipermercados tengan gigantescas depósitos llenos de productos no perecederos. Y estos son los productos que sacaban de las góndolas para podernos remarcarlo y que tienen precio del año pasado prácticamente. Es grave esto, por eso digo que es una crisis moral llevada por la falta de control del Estado. El Estado no controla. Pero hay un dato, alimentos de consumo básico, como va a decir el pan, ustedes sabemos lo que es el pan. Bueno, por la devaluación de esta semana que pasó, vieron que el trigo se exporta. Entonces, obviamente, inmediatamente la devaluación entra. El pan podría llegar a costar 200 pesos. ¿Por qué? Porque la bolsa de harina, ahí como tituló Diario Popular, aumentó más de un 50%. Lo cual, el sindicato de panaderos ya habló y está hablando de lo que esto puede generar. Esto lo dice el titular del Sindicato de Obreros Panaderos de Lanús, Gabriel Ruiz, que repudió la especulación de las empresas molineras de trigo, que hasta ayer aumentaron la bolsa de harina en forma significativa. 50% aumentó la bolsa de harina. Es decir, materia prima para el pan. Digo, o sea, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Esperemos que haya sensatez. ¿Pero de quién? No. Pues, escuchaba a un periodista que decía que Argentina se ha convertido en una especie de manicomio, ¿no? Porque el gobierno, digamos, no sabemos dónde está parado hoy. Sí, bueno, tratemos de que el gobierno no sea la Argentina solamente. Aparte, creo que el resultado es irreversible para el gobierno. Por eso coincido con lo que planteaba antes Alperín, que la palabra de Alberto Fernández en ese sentido tuvo un rol anestésico, digamos, en esto. Entonces, a mí me parece que es bueno que la dirigencia política en general de todo el arco político tenga madurez para afrontar esto, porque especulaciones con esta situación, agravamiento de esta situación, los que lo pagan siempre son los más débiles. Entonces, a mí me parece que tiene que haber una gran responsabilidad política, cívica, moral, que decía él, social, digamos, declarar las emergencias social, alimentaria, para darle respuesta, bueno, a todos los argentinos. Pero hay que parar la pelota
y sobre todo no tratar de especular acá. Acá hay que tratar de, el gobierno, ponerle los límites para que, digamos, dentro digamos, de su concepto ideológico y su visión, bueno, ponerle límites para que no profundice la situación. Pero es bueno que el resto de la oposición, que son en realidad los que van a ver la Argentina para adelante, tengan importancia el tema de la unidad, porque después sigue, va a haber que gobernar esta herencia también. Juan Carlos, decía Osvaldo, esto es peor que el 2001. Bueno, las comparaciones en ese sentido son complicadas, ¿no? Porque el 2001, francamente, no lo comparto, porque el 2001 además tuvimos 39 muertos, fue una situación, teníamos 55% de pobres, había una situación de desgobierno todavía peor que ahora. Ahora hubo un pronunciamiento popular notable en el marco de la democracia, y eso es lo que acentúa la crisis económica y social que ya venía, y que ahora se agrega una crisis de legitimidad. Por eso hay dos cuestiones, creo, que hay que poner en el centro del análisis. Una, hubo un pronunciamiento popular, este gobierno tiene que llegar al 27 de octubre, tiene que haber elecciones, tiene que entregar el mando el 10 de diciembre y retirarse y asumir el nuevo gobierno. Número dos, la situación económica social tan grave, lo que vos decías del tema del pan, que es un ejemplo paradigmático. Nosotros, insisto, no se puede esperar a que venga el gobierno. Hay que reclamar medidas urgentes para frenar esta situación que agobia aún más a la sociedad. Yo me refería también a las pymes, tasas de interés, en fin. Ellos no van a hacer lo que está contra sus convicciones. Sin embargo, hay una sociedad que acaba de expresarse y que tiene que expresarse también para enderezar esto y no sufrir más este periodo de transición que no sea una debacle social, peor aún. Gracias a los tres por haber venido. No, gracias a vos. Y Jorge Alperín, que me está esperando. A ver, Jorge, la pregunta es, ahí se hablan de hablar del presidente, ¿no? Este mensaje que le dan las urnas. Ahora, el presidente, ya pasó una semana, saquemos el lunes que estaba enojado. ¿El presidente no entendió el mensaje de las urnas? Digamos, tuvo una semana para darse cuenta. Sí, creo que un poco cayó víctima de sus propias mentiras. Esto no lo esperaba con esa contundencia. Yo creo que ellos sabían, estaban disimulando de mil formas con toda esa operación de la paridad falsa que decían las encuestas y los medios. Hay quien me dice que le mintieron al presidente. Es más, dicen que hoy el presidente no confía en nadie de los que tiene alrededor, porque esas encuestas se las tenía él. Y él estaba creído que él perdía, pero perdía por 2 o 3 puntos. Claro. Yo creo que ahora viene un proceso estos próximos 3 meses muy particular. ¿Vos te acordás que en diciembre pasado, con el deterioro que había y con la vista en diciembre del 2017, con esa protesta masiva y con violenta represión por la reforma previsional, la imagen que tenía el gobierno y muchos era que podía haber un estallido? Es verdad. Y nos sorprendió que ese estallido no ocurriera, incluso un joven le dijo... El gobierno también rebajó, digamos, fue a la clase social a bajar... Sin duda, pero no ocurrió también, en parte, porque la gente sabía que en un año venía un proceso electoral donde se podía cambiar de gobierno. Creo que lo que viene ahora es dos fuerzas opuestas. Por un lado, el cuadro económico que va a ir empeorando y, como señalaba Juan Carlos Junio, es peligrosísimo. Esa fuerza va a empeorar las condiciones. En contra de eso está la sensación de alivio de la sociedad que va a haber un nuevo gobierno y que puede esperar un cambio de políticas. Eso va a jugar muy fuerte para que todo se contenga en un marco democrático, me parece a mí, pero va a haber sufrimiento en este tiempo porque todo indica que la economía va de mal en peor, ¿no? Pues es que el CEOP hizo una encuesta justamente preguntándole a la gente si el presidente entendió esto que estamos hablando, ¿no? ¿Entendió el mensaje de las urnas, Mauricio Macri? Hay varias placas para repasar. Bueno, sobre la conferencia de Macri del lunes, ¿cree que entendió el mensaje de las urnas? El 54,2% dice que no. 54,2%. 38,9% dice que sí. Ahora, evidentemente, hay una lectura clara de que el presidente no entendió nada todavía. Es decir, toma una reacción, toma una medida en caliente. Esto, pues repetimos, recordemos lo que decía Martín Redrado hace minutos nada más. Él cuando dice que el presidente, y lo denuncia el presidente, de que no hizo nada el gobierno para frenar la devaluación que hubo el día lunes, lo dice basado en ¿qué? En que hay un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional que decía que, porque muchos se olvidan, pero que cuando el dólar tocara los 51, pasara a los 51 pesos, el Banco Central tenía que intervenir.
vendiendo hasta 250 millones para frenar esa corrida. El Banco Central el día lunes no movió un dedo. Ahí está el tema. Es decir, ¿quién dio la orden? Claro. Bueno, la haya dado el presidente o no, hubo una especulación con eso porque se sabía que la presión iba a ser muy fuerte. En realidad no fue tanta la presión por compra de dólares, sino el retiro de la oferta. Es decir, sobre todo los que han tenido una cosecha récord no están liquidando, liquidan mucho menos que el año pasado que hubo sequía. El retiro de la oferta fue más fuerte que la presión de la demanda de dólares y eso trajo esta subida de la que el gobierno era consciente. Yo creo que el presidente piensa que la gente está engañada, que todavía sigue engañada por el peronismo. No tomó nota de que él en 2015 ganó por apenas 2%. Claro. Porque el peronismo estaba dividido. Sí, claro. El peronismo unido... Había un Massa que tenía un 20% en ese momento. Claro, es decir, no se le puede ganar, o por lo menos con esos argumentos, diciendo, por ejemplo, si soy reelecto voy a hacer todo lo mismo, pero más rápido. Bueno, hasta un punto le dio resultado porque el odio que logró instaurar hacia los sectores populares, los gobiernos populares, le daba resultado. Pero hay un punto donde la heladera vacía llega a golpear demasiado y se le terminó. Es que ese es el punto, ¿no? Digamos, ¿alcanzan las medidas que anunció el gobierno a lo largo de esta semana para, digamos, de alguna manera atender lo que generó esto? Esto preguntaba la gente de CEOP sobre la conferencia de Macri del miércoles, sobre las medidas anunciadas. Bueno, 67,2% dice que son insuficientes. Si no alcanza. Sí. Y en este contexto, además de un gobierno que está debilitado, de una situación que está dramáticamente empeorada, son aspirinas para un enfermo grave, ¿no? Sí. Alberto Fernández habló con los compañeros de Página 12. Claro, por esto que decía Jorge, ¿no? ¿Cuándo se calmó, digamos? Porque el presidente habla el lunes, hace medio un desastre, obviamente que se impulsa por la corrida del dólar. Ahora, habla Alberto Fernández en ese momento, da una declaración y la cosa se calma, al menos momentáneamente se calmó, porque recordemos, Alberto Fernández ha sido el más votado en estas primarias, pero no es el presidente todavía, ni siquiera es el presidente electo, porque las elecciones presidenciales van a ser el 27 de octubre. Esto lo decía Alberto Fernández a los compañeros de Página 12. Yo me siento muy incómodo teniendo que ser yo el que explica los incumplimientos de Macri. Las proyecciones de inflación no se cumplieron, las proyecciones de crecimiento no se cumplieron, las proyecciones fiscales no se cumplieron y además se empeoran a partir del estado de cosas. Y él me lo dijo el otro día, pero vos no te das cuenta, pero nosotros logramos entrar al mundo, hay que terminara con eso porque si hubieras entrado al mundo hubieran venido inversiones. Cuando me dicen, bueno, pero ¿cómo vas a hacer con Cristina? Voy a ser feliz. Y además voy a ser el primer presidente que va a tener vicepresidente, alguien que fue 2 veces presidente. Lo de Bolsonaro, la verdad es que fue un error mío enredarme en las bravuconadas de él. Si Bolsonaro quiere bailar ese tango, que no cuente conmigo. Me parece que el mundo ya se dio cuenta que el problema no soy yo, sino que Macri. Yo me doy cuenta que él está viviendo una situación que yo no quisiera vivir. Yo creo que... A ver, me parece que hay un proceso por el cual Macri no puede entender lo que pasa a partir de lo siguiente. Nunca Macri fue elegido por la gestión. Nunca la gestión fue el motivo central de elegir a Macri y a su equipo. Nunca fue eso. Fue las promesas de futuro, fue el desgaste del gobierno anterior, fue la demonización de Cristina Fernández de Kirchner y de su gobierno. Nunca fue la gestión, porque yo creo que la gente que votó a Macri en las 2 ocasiones, en el 2017, ya venía un proceso en que en el 2016 había habido un deterioro económico importante. Nunca fue la gestión. Entonces Macri dice, si lo que importó a los argentinos no es la gestión, sino la promesa de futuro, ¿qué les pasó ahora? Y creo que él no registra el grave daño que ha producido en la sociedad, en el bolsillo de la gente, en la supervivencia, sus políticas. Creo que eso no lo registra, ¿no? Jorge, placer verte. Bueno, te despido, gracias. Gracias por haber venido, como siempre un placer verte. Gracias. Bueno, y vamos a hablar, porque ahora vamos a enfocar cada uno de los sectores, a ver cómo va esto. Porque, a ver, tenemos por un lado a Andrés Capriati, que es de Cejera. Tenemos también a María Laura Torres, que es secretaria general adjunta de SUTEBA, docentes. Y tenemos a Andrea Falcone, que es abogada provisionalista. A ver, para los jubilados hasta ahora que se sepa nada que sabemos en esta gestión, son de los mayores afectados. Sabemos que tras el cambio, lo explicábamos la semana pasada, ¿no? La anterior.
Diciembre de 2017 se decide cambiar la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria, por lo cual decían, el gobierno decía que el primer ajuste iban a cobrar menos, pero que después, en el futuro, iban a cobrar más. A la fecha, diciembre de 2017, a hoy, los jubilados perdieron más o menos un 18% del ingreso que tenían hasta aquel momento. Andrea, ¿qué? ¿Esperás que anuncien algo para los jubilados? ¿Hay algo ahí que esté dando vuelta? Hay un rumor que mañana se anunciaría un bono especial que podría estar entre los 2.000 y los 3.000 pesos. Tampoco sabemos si va a haber un tope, es decir, para quienes cobren debajo de 2 mínimas o para quienes cobren un solo beneficio. No tenemos ese detalle. Y también se anunciaría el adelanto de la movilidad de diciembre. Es decir, lo que trasciende es que en el mes de septiembre los jubilados cobrarían la movilidad que corresponde a septiembre, que es el 12,2%, y se les adelantaría la movilidad de diciembre, que la cobrarían 2 o 3 días después. Rumores. La realidad es que hasta ahora no hay nada concreto. Los jubilados el año pasado, en diciembre, también esperaban alguna medida. Cuando se anunció el bono para la UH, no hubo ningún bono, ni nada absolutamente. También en marzo se esperó algo especial. También la UH recibió un aumento excepcional del 46%. Se le adelantó toda la movilidad del año. No hubo anuncio para jubilados. Y vamos a ver si no fue la excepción esta semana. Digamos, cuando revisamos todas las medidas, decían, bueno, y los jubilados no tenían ninguna medida. Bueno, ahora quizás en el día de mañana se acuerden definitivamente de este segmento. Andrés, ¿y las pymes? Sí. Porque las pymes ya venían mal, ¿no? De todo este gobierno no ha sido un gobierno pro pyme, ¿no? Valga la redundancia. No, para nada, la verdad. ¿Y que ahora? No. Y ahora estamos en una situación, yo diría, más que delicada. Nosotros venimos en una caída sostenida. Si vos te fijás, ya el año pasado fue un año complicado. Los últimos números que dio UIA hace unos días es que el primer semestre cayó 8,3% de la actividad industrial, contra un año 2018 que ya era muy, muy difícil. Yo creo que las medidas, específicamente para las pymes, donde hablaba de una moratoria de 10 años, también algo que tiene que ver con una cuestión de dar ciertos aumentos en asignaciones y algunos planes para tratar de reactivar, me parece que son medidas, digamos, que están tomadas en medio de una crisis, de una emergencia, y creo que el impacto hacia nuestro sector va a ser muy reducido, muy reducido. Acá se habló hace un rato también sobre eso. Fíjate que aunque le saquen el IVA algunos elementos de la canasta básica, con una inflación proyectada del 50%, sí, claro, que todos los meses se incrementan de un 4 o 5%, sabiendo que los alimentos además aumentan mucho más que la inflación. Con lo cual pensamos que sacando el tema de la moratoria de 10 años, que es una medida, digamos, para que no se termine de exterminar el poco entramado pyme que queda, no vemos que esas medidas logren un impacto profundo en nuestro sector. Bueno, el sector industrial tenemos información destacada con relación a lo que es la industria, ¿no? Porque la industria ha sido uno de los grandes golpeados, ¿no? Los industriales anticipan una baja generalizada, un poco lo que está diciendo Andrés, de la actividad en los próximos meses. Es decir, es insostenible el tema. La Unión Industrial Argentina pidió al gobierno monitorear la coyuntura y aplicar medidas financieras y tributarias para paliar la situación. Es decir, esto de que la FIP extiende los planes de pago, es decir, no alcanza. Es decir, hay dos requisitos básicos para la industria, y Andrés me va a corregir si es cierto o no, que es el consumo y la financiación. Si no existen esas dos cosas, una pyme es... Exactamente. Nosotros estamos, además, en una recesión que vamos soportando unos 14, 15 meses consecutivos de caída industrial. Lo que vos decís es central. El principal problema que tenemos es la falta de consumo, la caída de consumo. A eso le tenemos que sumar el tema de las tarifas, que aumentó de una manera descomunal. Y en estos últimos tiempos, ni siquiera las mínimas variables, digamos, están acomodadas como para que cualquier empresario pyme tenga un mínimo de capital y lo quiera invertir. Si vos dejás que el dólar se devalúe un 30 o un 28% en un día, si vos no puedes controlar las tasas, porque tenés que pagar las LELIQs a un porcentaje impresionante, entonces, ¿cómo vamos a tomar un crédito para financiarnos? Es imposible. María Laura, ¿y los docentes? Y la escuela pública, ¿no? Los docentes a nivel nacional, esta semana que pasó, hicimos un congreso en la CETERA, los docentes congresales de todo el país, y después de analizar lo que está pasando en cada una de nuestras provincias, lo que exigimos al gobierno nacional es, obviamente, el bono, el aumento inmediato del incentivo docente. El incentivo docente llega a todos los docentes del país, y también que nos devuelvan la paritaria nacional docente.
La paritaria nacional es una conquista de los trabajadores docentes a nivel nacional. Y en el orden de la provincia de Buenos Aires, nosotros, bueno, después de una pelea de 1 año y medio, recién cerramos paritaria hace 3 meses. Digo, una pelea muy larga, muy desigual, y la verdad, como no nos pasó nunca, con un gobierno que nos maltrató a todos, a los docentes, a los alumnos, a toda la comunidad educativa, como nunca nos había pasado. Y logramos la cláusula gatillo, una cláusula gatillo que ustedes recordarán que nos ofrecían un 15% en 3 cuotas. Sí. Después de una pelea muy grande, logramos la cláusula gatillo trimestralmente. Lo que estamos discutiendo ahora, seguramente esta semana, con el Frente de Unidad Docente Bonaerense es la anticipación, que no sea trimestral. Pero fundamentalmente también estamos discutiendo la situación del hambre. El hambre impacta fuertemente, el hambre en un país y en una provincia, Buenos Aires, una provincia que era rica, una provincia que la dejan absolutamente endeudada, ¿no? El que ahora pasa a ser ministro de Economía de la Nación, con la política de la gobernadora Vidal, dejan una provincia devastada, una provincia que, volvemos a decir, en las escuelas, ¿cuánto nos da la gobernadora Vidal para que nuestros alumnos coman? Con el último aumento, 27 pesos por alumno. Bueno, yo no tengo que explicar ni siquiera lo que sale un alfajor. Sí, claro. Hoy día del niño, todos nos habremos acercado a algún kiosco a comprar una golosina. Con 27 pesos, la gobernadora piensa que nuestros chicos pueden comer y almorzar. Bueno, muy lejos de eso estamos. Así que estamos viviendo, como el resto de los trabajadores y las trabajadoras, una situación, la verdad, muy difícil, muy delicado, y estamos absolutamente preocupados los docentes con la situación de hambre que están viviendo nuestros alumnos y que está impactando también en la familia docente. Bueno, y la devaluación, uno de los temas y uno de los productos, o si quiere uno que dice que más afecta a una devaluación, son los medicamentos. Guarda con eso, porque estamos hablando de la devaluación y repetimos, no alcanzó, es decir, no es que se aplicó al día siguiente la devaluación, por ejemplo, los medicamentos. ¿Qué pasa con los jubilados? Porque los jubilados vienen también castigados por el lado de los medicamentos, por el lado del PAMI. Bueno, los jubilados fueron los primeros castigados de esta gestión porque, bueno, son 6 millones de personas y entre todo lo que es seguridad social es más del 60% del presupuesto de la Argentina. Con lo cual te diría que donde primero se apuntó para el ajuste fue en los jubilados. La movilidad que vos mencionabas fue una cosa y también la burocratización de la cobertura de los medicamentos. Hoy yo te digo, hacer una encuesta entre los jubilados que nos estén viendo en este momento y la mayoría va a decirte que gasta entre 2.000 y 4.000 pesos en medicamentos, aún los que están cobrando la mínima. Ahora, cuando nosotros escuchamos eso, decimos, pero si vos cobrando eso tenés el 100% de cobertura. No lo saben o no lo pueden tramitar, entonces cuando van se embarullan, les dicen que no les corresponde y en definitiva tenemos jubilados que ganan 10.000 pesos y están gastando 2.000 pesos de medicamentos. Y los medicamentos es de lo que más aumenta por arriba de la inflación, ¿sí? Más arriba de 300% de la inflación normal medida, con lo cual imagínate que las jubilaciones van quedando muchísimo atrás de los aumentos de los medicamentos. Medicamentos, el PAMI, digamos, la situación es bastante peor, ¿no?, que la que se venían teniendo los jubilados, por esto que vos estás contando, digo. Pero también es complicado la vida en cuanto al funcionamiento, es que vos decís, ¿no? Muchas veces los jubilados no saben cómo ir a pedir un reintegro. No saben ni que lo tienen. Yo te lo digo porque lo vivo todos los días. Digo, pero si vos ganás la mínima y estás en situación de vulnerabilidad según los parámetros del PAMI, y sin embargo no saben que pueden pedir la cobertura. ¿Cuándo van a gestionarla? En las diferentes oficinas del PAMI le dicen que no les corresponde, les ponen trabas. Entonces yo creo que la ley está, la normativa está, hay que hacerlo más sencillo, porque si el jubilado cobra 10.000 pesos, tiene que gastar 2.000 pesos en medicamentos, más 3.000 pesos de un crédito que sacó para poder subsistir en el día a día, eso, la jubilación se empieza a licuar. Pensemos que además muchos tienen que pagar alquiler. Entonces, el tema del medicamento, que digamos fueron el lunes a buscar a las farmacias los medicamentos y no se los vendían. Como no sabían los precios, así como en los comercios daban vuelta a los precios, en la farmacia o vaciaban las góndolas, claro. Entonces, el jubilado es el que más inestabilidad vive, pero también es el que más adaptado está a vivir con poco, porque esto es transversal, la verdad, de todos los gobiernos. Algunos han hecho más, otros han hecho menos, pero los jubilados en general están postergados. ¿Crees que debería, ese retoque que le hicieron en diciembre de 2017 a la ley de movilidad jubilatoria, deberían retrotraerlo, por lo menos, digo, para...? Yo no tengo un cuestionamiento en sí
sí en cuanto al índice que eligieron, porque en la mayoría de los países del mundo las jubilaciones suben por precios, digamos, ¿no? Ajá. En términos generales. El problema es cómo lo implementaron. La inflación de agosto, esta que estamos viendo ahora y sufriendo ahora, la van a recuperar en marzo del año que viene. Este desfasaje de tantos meses, ese es el problema, Rodó. El problema es tener que tardar entre 6, 8, 9 meses en recuperar el poder adquisitivo que perdiste. Entonces, lo que requiere un retoque urgente ya es modificar ese desfasaje y que los jubilados recuperen el poder adquisitivo a los 30 o 60 días. Bueno, no entregan medicamentos, como vaciaban las góndolas la semana pasada, no encontraba productos. Ahora, ¿qué pasa? Imaginen los medicamentos, ¿qué pasa, por ejemplo, con las prótesis? Están denunciando que no entregan prótesis quirúrgicas para traumatología por la disparada del dólar. Claro, porque no saben cuál es el valor. Eso es lo que está pasando. Las ortopedias no entregan el material y las primeras prepagas, digamos, se quedan quietas. No hacen... El PAMI dijo que cubre las urgencias y después lo otro está en renegociación. Una pausa, enseguida volvemos.